Mi ex esposa, quien me engañó y dejó a nuestra familia hace años, apareció en mi puerta con el hijo de otro hombre, queriendo reconciliarse y ser una familia de nuevo. Le cerré la puerta en la cara. Soy un hombre de 38 años, padre soltero de una hija adolescente. Hemos estado solos durante unos 8 años, y acababa de terminar de cenar con mi hija G cuando alguien llamó a la puerta. Era tarde, quizá las 8 o 9 de la noche, y no esperábamos a nadie. Pensé que era un vecino o algo así. G subió a hacer sus deberes mientras yo atendía. Pero cuando abrí la puerta, me quedé helado. Allí estaba, sosteniendo a un niño pequeño en su cadera. Mi exesposa ese no la había visto en años. Honestamente, pensé que nunca la volvería a ver. Y prefería que fuera así. La última vez que la vi fue durante nuestro divorcio. Y ni siquiera se quedó mucho tiempo para firmar los papeles antes de irse quién sabe dónde. Así que verla allí ahora, en mi porche, con un niño que claramente no era mío, fue como si alguien me echara un balde de agua helada. Ella sonrió. Esa misma sonrisa que solía encantarme en su día. Y dijo: «Hola. ¿Podemos hablar? Ahora déjame contarte un poco de historia. Nuestro matrimonio fue, por falta de una mejor palabra, un desastre. Nos conocimos cuando éramos jóvenes, en nuestros 20. Y las cosas avanzaron rápido. Demasiado rápido. Nos casamos después de un año de salir. Y no mucho después nació G por un tiempo. Las cosas estuvieron bien. O al menos eso pensé. Trabajé 2 empleos para mantenernos a flote. Y ese se quedaba en casa con G, pero a medida que pasaron los años, empecé a notar cambios en ella. Se volvió distante. Siempre con el teléfono. Saliendo con amigos hasta tarde en la noche. Cuando le preguntaba al respecto, me decía que estaba siendo paranoico. Resultó que no estaba paranoico. Una noche llegué temprano del trabajo y la encontré en nuestra cama con otro hombre. No era solo una aventura casual. Llevaba meses viéndolo a mis espaldas mientras yo trabajaba turnos dobles para mantener a nuestra familia. Cuando la confronté, ni siquiera se disculpó. Simplemente empacó sus cosas y se fue. Me dejó a mí. Dejó a nuestra hija. Así. Ella presentó el divorcio unas semanas después. No luchó por la custodia. Ni por nada realmente. Quería salir. Y yo me quedé recogiendo los pedazos. G solo tenía 9 años en ese momento. Y tuve que sentarla y explicarle que su mamá no volvería. Fue una de las cosas más difíciles que he tenido que hacer. Avanzando 8 años. Y aquí estaba de nuevo. Pero esta vez no estaba sola. Tenía un niño. Un niño pequeño que parecía tener unos 2 años. Aferrado a su lado. No pude decir nada al principio. Solo la miré, tratando de entender lo que estaba pasando. ¿Qué haces aquí? Finalmente logré decir. Su sonrisa se desvaneció. Y ajustó al niño en su cadera. He estado pensando mucho en las cosas últimamente. Sobre nosotros. Sobre G cometí algunos errores. Solté una risa amarga antes de poder detenerme. Errores. Eso es lo que llamas engañarme y abandonar a tu hija. ¿Un error? Suspiró. Como si fuera ella quien estaba cansada de esta conversación. Mira. Sé que lo arruiné. Pero las personas cambian. He cambiado. Quiero arreglar las cosas. Por G, por nosotros. ¿Podemos ser una familia de nuevo? ¿Una familia de nuevo? No podía creer lo que estaba escuchando. Te fuiste. No has intentado contactar a G en años. Ahora simplemente apareces en mi puerta con el hijo de otro hombre. Hablando de ser una familia otra vez. Mordió su labio. Y por un momento, pareció genuinamente arrepentida. No sabía cómo acercarme. Pensé que no querrías verme. Pero ahora estoy lista. Quiero estar en la vida de G y bueno. Este es mi hijo, su papá no está en la vida. Y hemos estado luchando. Miré al niño. Tenía grandes ojos marrones. Igual que su mamá. Y se aferraba a su pierna como si fuera lo único que lo mantenía firme. No era su culpa que su mamá fuera un desastre. Pero eso no hacía esto más fácil. ¿Y qué? ¿Crees que simplemente puedes regresar como si nada de eso hubiera pasado? Pregunté, tratando de mantener mi voz tranquila por el bien del niño. Sé que es mucho, dijo, cambiando de peso. Pero estoy tratando de arreglar las cosas. Quiero que G conozca a su hermano. Quiero que seamos una familia de nuevo. Cometí errores.
Pero he cambiado. Lo juro. Sus palabras me enfurecían cada vez más. Estaba actuando como si nos estuviera haciendo un favor al regresar. Como si debiéramos estar agradecidos de que nos honrara con su presencia después de todo este tiempo. No podía ni mirarla. Mira. Ese dije. Frotándome las sienes. Hey, y yo estamos bien sin ti. No necesitamos que vengas aquí a reabrir viejas heridas. Tomaste tu decisión hace años. Te fuiste. Y ahora quieres volver porque las cosas no funcionaron con quien sea que sea el papá de él. Su rostro se torció en frustración. No estoy pidiendo mucho. Solo una segunda oportunidad. Soy madre soltera. Y pensé que tal vez. Por su bien. ¿Podrías? ¿Por su bien? Interrumpí. ¿Qué hay del bien de G? ¿Alguna vez pensaste en cómo se sentiría al verte de nuevo? Después de todos estos años. ¿Crees que puedes aparecer con otro niño y que ella te recibirá con los brazos abiertos? Ese se estremeció. Claramente no esperaba que reaccionara con tanta firmeza. Pensé que ella podría entender. Los niños son resilientes. Ya sabes. Fue entonces cuando perdí el control. ¿Resilientes? Lloró durante meses cuando te fuiste. Me preguntaba cada noche cuándo volvería su mamá. Y yo tenía que mentirle y decirle que volverías pronto porque no tenía el corazón para decirle la verdad. ¿Y ahora crees que simplemente entenderá? Abrió la boca para responder. Pero yo ya había terminado. No quería escuchar más excusas. Sus justificaciones. Sus intentos de reescribir la historia para hacerse ver como la víctima. Ese tienes que irte. Hey, yo no necesitamos esto. No te necesitamos. Tomaste tu decisión hace años y hemos seguido adelante. Ella parecía atónita. Como si no hubiera esperado que cerrara la puerta. Figurativa o literalmente. Pero yo ya había terminado. Le di la espalda. Comencé a cerrar la puerta. Y fue entonces cuando lanzó su última bomba. Si no me dejas volver a la vida de G, lucharé por la custodia. Dijo. Su voz fría y calculada. Me detuve en seco. Mi mano agarrando el marco de la puerta con tanta fuerza que mis nudillos se volvieron blancos. ¿Qué? ¿Me escuchaste? Dijo enderezándose. Tengo derecho a ver a mi hija. ¿Y si no estás dispuesto a trabajar conmigo? Lo llevaré a los tribunales. Me aseguraré de obtener la custodia compartida. Me reí. Pero no había humor en ello. No puedes hablar en serio. La abandonaste. Ningún juez en su sano juicio te daría la custodia. Ella volvió a sonreír. Pero esta vez era más fría. Más peligrosa. Te sorprendería lo que un buen abogado puede hacer. Y tengo uno. Entonces, ¿realmente estás dispuesto a arriesgarlo o prefieres llegar a un acuerdo? Me quedé allí. Mirando a la mujer con la que una vez pensé que pasaría el resto de mi vida. La mujer con la que tuve un hijo. Con la que construí un hogar. Y que lo destruyó todo en cuestión de meses. Y ahora ella estaba amenazando con quitarme a mi hija. La única persona por la que lo había sacrificado todo. Solo porque quería jugar a la familia feliz de nuevo. Tomé mi decisión en ese momento. Sal de mi propiedad. Dije. Mi voz baja y firme. No me importa con que me amenaces. No vas a volver a la vida de G, puedes intentarlo. Pero lucharé contigo cada paso del camino. Y confía en mí. No perderé. Por un momento. Ella simplemente se quedó allí. Su rostro endureciéndose mientras la realidad de mis palabras se hundía. Luego. Sin decir una palabra más. Se dio la vuelta y caminó hacia su coche. Su hijo siguiéndola. La vi mientras lo abrochaba en su asiento. Se subía al asiento del conductor y se iba. No me moví hasta que su coche desapareció por la calle. Cuando finalmente cerré la puerta. Sentí una ola de agotamiento golpearme como una tonelada de ladrillos. Me apoyé contra la puerta por un momento. Tratando de procesar lo que acababa de suceder. G bajó unos minutos después. Luciendo preocupada. ¿Quién estaba en la puerta? ¿Papá? Forcé una sonrisa. Nadie importante. Pequeña. Solo alguien tratando de vender algo. Se encogió de hombros y volvió a su habitación. Sin darse cuenta de la tormenta emocional por la que acababa de pasar. No podía dejar que supiera lo que realmente estaba pasando. Al menos no todavía. G ya había pasado por suficiente en su vida como para que yo la arrastrara a este lío de nuevo. Esa noche. Después de que G se fue a la cama. Me senté en el sofá y traté de pensar en todo.
Mi ex esposa. La mujer que nos abandonó. Que no había hablado con G en años. Ahora estaba amenazando con luchar por la custodia. ¿Y para qué? Para aliviar su propia culpa. Para sentir que podía arreglar todo con un chasquido de dedos. No creía por un segundo que realmente quisiera ser madre de nuevo. No de verdad. La verdad era que su vida se había desmoronado. Ya fuera su relación con el padre de él, problemas financieros o simplemente soledad. No me importaba. No estaba volviendo porque quisiera ser una familia. Estaba volviendo porque no tenía a dónde más ir. Pero la idea de ir a los tribunales, de que de alguna manera torciera las cosas y me hiciera ver como el malo, hacía que mi estómago se revolviera. Siempre había estado allí para G en todo. Fui yo quien la consoló cuando lloraba. ¿Quién le enseñó a montar en bicicleta? ¿Quién se quedaba despierto hasta tarde ayudándola con la tarea? Pero, ¿y si un juez no lo veía así? ¿Y si de alguna manera los convencía de que merecía otra oportunidad? Apenas dormí esa noche. Al día siguiente, llamé a un abogado. Solo para estar seguro. No iba a correr riesgos. Le conté todo. El abandono. La falta de contacto. Los años de ausencia total. Escuchó atentamente. Asintiendo. Y luego dijo algo que me dio un poco de esperanza. Has sido el cuidador principal de G durante casi toda su vida. Eso cuenta mucho. Si no ha estado involucrada. Y puedes probarlo. Será extremadamente difícil para ella obtener algo más que visitas supervisadas. Pero nos preparamos para todo. Eso fue un alivio. Pero no era ingenuo, sabía cómo estas cosas podían volverse complicadas. Y no podía quitarme la sensación de que se tramaba algo. No sabía cuál era su plan. Pero no iba a dejar que destrozara mi vida o la dejé otra vez. En las semanas siguientes, las cosas empeoraron. Ese empezó a aparecer más seguido. Merodeando por el vecindario. Llamaba a la puerta. A veces sola. Otras con L a su lado. Pidiendo hablar o tratando de atrapar a G cuando volvía de la escuela. Pero nunca la dejé entrar. No confiaba en ella. Y claro que no iba a permitir que se acercara a G sin pelear. Luego vinieron los rumores. Empecé a escuchar de familiares y amigos que se estaba diciendo que yo era el que mantenía a G alejada de ella. Que era un exmarido controlador y amargado que no le permitía ver a su hija. Contó esta historia triste sobre cómo había estado trabajando en sí misma y cómo yo estaba demasiado enojado para perdonarla. Algunos la creyeron también. Recibí algunas llamadas de miembros de la familia extendida, preguntándome por qué estaba siendo tan duro con ella. ¿Por qué no la dejaba ver a G? Me estás tomando el pelo. Le dije a mi primo por teléfono una noche. No ha intentado contactar a G en años. Ahora aparece de la nada y espera que la recibamos con los brazos abiertos. Mi primo suspiró. Lo entiendo. Hombre. Pero la gente cambia. Tal vez realmente quiere hacer las cosas bien. O tal vez solo está tratando de arreglar su desastre porque ahora tiene otro hijo de quien preocuparse. Estallé. Mira. No voy a dejar que nos manipule a mí o a G. Tuvo su oportunidad y la desperdició. A estas alturas. Todo esto me estaba comiendo por dentro. Ese estaba ya afuera haciéndose la víctima mientras yo solo trataba de proteger a mi hija de la mujer que la había abandonado. Y lo peor. G todavía no sabía que nada de esto estaba pasando. No podía decirle aún. Sabía que le rompería el corazón otra vez. Y no estaba listo para lidiar con eso. Pero no pasó mucho tiempo antes de que ese me obligara a actuar. Una tarde. Llegué a casa del trabajo y encontré a ese esperando afuera de la casa. Hablando con G. La había atrapado justo cuando bajaba del autobús escolar. Estacioné el coche y corrí por el camino de entrada. Mi corazón latiendo con fuerza en el pecho. ¿Qué demonios estás haciendo? Grité mientras me acercaba. Ese se volvió hacia mí. Con una expresión tranquila. Como si no acabara de cruzar una línea. Solo quería hablar con ella. Tengo derecho a ver a mi hija. G parecía confundida. Sus ojos iban de mí a su mamá. Papá. ¿Qué está pasando? ¿Por qué está mamá aquí? Se me cayó el alma. Esto era exactamente lo que no quería que pasara. No quería que G quedara atrapada en el medio de este lío. Pero ahora era demasiado tarde. Tenía que decirle la verdad. G entra a la casa. Dije. Tratando de mantener la voz firme. Te explicaré todo después. Dudó. Mirando a su mamá. Pero finalmente asintió y entró. Tan pronto como estuvo fuera de oído. Me volví hacia ese, mi enojo apenas contenido. ¿Cómo te atreves a emboscarla así? Sí sé.
No tienes derecho a estar aquí y lo sabes. Cruzó los brazos. Su expresión desafiante. Tengo todo el derecho. También es mi hija. No puedes mantenerla alejada de mí para siempre. No la estoy manteniendo alejada de ti. Respondí. Tú misma te mantuviste alejada de ella. Tú fuiste la que se fue. Tú fuiste la que no llamó. No escribió. No apareció por años. No puedes simplemente regresar ahora y pretender que nada de eso importa. Se estremeció por eso. Pero se recuperó rápido. He cambiado. He madurado. Y quiero estar en su vida ahora. No puedes detenerme. Respiré hondo. Tratando de calmarme. Ese no me importa lo que digas. G no necesita esto. No necesita que entres y salgas de su vida cuando te conviene. No voy a dejar que la lastimes otra vez. Sus ojos se entrecerraron. Y pude ver la rabia burbujeando justo debajo de la superficie. ¿Crees que eres tan perfecto? ¿Verdad? ¿Crees que eres mejor que yo porque te quedaste? Pero no sabes por lo que he pasado. No sabes lo difícil que fue para mí. Negué con la cabeza. La incredulidad apoderándose de mí. ¿Difícil para ti? Tú fuiste quien se fue. Tú tomaste esa decisión. Y ahora quieres que sienta lástima por ti. Abrió la boca para responder. Pero no me interesaba escuchar más de sus excusas. Vete. Dije. Mi voz baja pero firme. Vete antes de que llame a la policía. Por un momento. Pensé que podría discutir. Que podría armar una escena justo ahí en el jardín delantero. Pero luego. Con un bufido. Se dio la vuelta y se fue. Sus tacones resonando contra el pavimento. La vi marcharse. Mi corazón latiendo con fuerza en mi pecho. Y luego entré para enfrentar a G. Estaba sentada en el sofá. Mirando sus manos. Su expresión una mezcla de confusión y dolor. Me senté a su lado. Respirando profundamente. Papá. ¿Por qué no me dijiste que mamá había vuelto? Preguntó. Su voz pequeña. Pasé mis manos sobre mi rostro. Tratando de encontrar las palabras correctas. No quería molestarte. G. Tu mamá. Es complicada. Nos dejó hace mucho tiempo. Y no quería que te hicieras ilusiones. Permaneció en silencio por un largo momento. Y luego me miró. Sus ojos llenos de una clase de entendimiento que rompió mi corazón. Lo entiendo. Dijo suavemente. Recuerdo cuando se fue. Dolió. Pero ahora estoy bien. No la necesito. Asentí. Luchando contra la emoción que subía por mi garganta. Lo sé. Pequeña. Solo quiero protegerte. Eso es todo. Me dio una pequeña sonrisa. Lo sé. Papá. Y lo has hecho. En ese momento. Me di cuenta de algo importante. Ese podría intentar volver a nuestras vidas. Podría intentar causar problemas. Pero G y yo teníamos algo que ella no podía quitarnos. Nos teníamos el uno al otro. Y no importaba lo que hiciera, ese no importaba cuánto intentara manipular o amenazar. No podía romper ese vínculo. Al final. Ese no cumplió con sus amenazas de custodia. Si se dio cuenta de que no tenía un caso o simplemente decidió que no valía la pena luchar. No lo sé. Pero dejó de aparecer. Y los rumores se desvanecieron. La vida volvió a la normalidad. O tan normal como podía ser después de todo lo que sucedió. Al mirar atrás. No me arrepiento de haberle cerrado la puerta en la cara. Fue la mejor decisión que pude haber tomado para mí y para que no necesitábamos a ese para ser una familia. Ya lo éramos. Así que. Si alguna vez te encuentras enfrentando a alguien que intenta volver a tu vida después de haberse marchado. Recuerda esto. A veces lo mejor que puedes hacer es cerrar la puerta y seguir adelante. Si te ha gustado esta historia, no olvides dejar tu like, comentar qué opinas y activar la campanita para más historias. Que tengas un excelente día.